Para iniciar, quisiera que entre ustedes puedan compartir esta pregunta. Pueden compartirlo entre 2 o 3. ¿Cómo sabes si alguien realmente se arrepintió? ¿Cómo sabes si alguien realmente se arrepintió? Y ahí mismo pueden compartir, ¿conoces casos de personas que hicieron profesión de fe pero no cambiaron? Así que tómense 2 minutitos para lidiar con esas preguntas. Aquí me gustaría escuchar 2 de ustedes, 2 opiniones acerca de cómo sabes si alguien realmente se arrepintió. Levanten su mano, por favor. Ok, por aquí, nuestro hermano Matos y luego allá don Poli. Don Enrique. Buenos días. Nosotros sabemos que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la cosa vieja pasar. Si entonces nosotros aplicamos eso, sencillamente tenemos que ver si en esa persona que dice que se ha convertido ha habido algún cambio en su vida. ¿Ha habido cambio en su vida? Exactamente. Ok, muy bien. Ahora vamos a extender un poquito más a qué tipo de cambio nos referimos. Don Poli. Sí, como dice don Enrique, es nueva criatura, pues sus obras también tienen que ser nuevas. Entonces, en base a su fruto y su permanencia en el tiempo de esta actitud, es un buen indicio de que la persona se ha arrepentido. Y en el sentido de que si conoce casos de personas que hicieron profesión de fe, pero no cambian, la verdad que no, yo no he conocido ninguna. Si hizo profesión de fe, cambia. Ok, pero usted sí conoce personas que hicieron una profesión de fe. Sí, en el tiempo lo dejaron. Pero en el tiempo lo dejaron. Sí, amén. Okay. Entonces, hermanos, hoy nosotros vamos a estar viendo lo siguiente. Ya no tengo chance, perdónenme. Le doy el chance en la próxima. Nosotros hemos estado hablando acerca de que el evangelismo se trata de presentar el mensaje de salvación, ¿ok? A los hombres, de las obras que hizo Cristo a nuestro favor. Y hemos hablado de 4 elementos importantes a la hora de predicarlo. Esos elementos eran Dios, el hombre, Cristo y la respuesta a eso que ha hecho Dios en Cristo. Entonces nosotros hemos estado hablando acerca de cómo debemos explorar las necesidades, los ídolos, las creencias de las personas, conectar con ellos y luego proclamar el evangelio. Cuando estuvimos hablando de proclamar el evangelio, hablamos acerca de que necesitamos proclamarlo, defenderlo, pero a largo plazo necesitamos dialogarlo. La evangelización no es solamente un evento que uno hace y ya lo deja, sino que posiblemente se den a través de múltiples pequeñas conversaciones. En medio de esas conversaciones estuvimos hablando de que necesitábamos la actitud de honestidad, urgencia y gozo. Ahora bien, supongamos que nosotros hemos explicado Dios, quién es Dios, la condición del hombre y la necesidad de Cristo. Y la persona aparentemente llega a la parte de la respuesta. Y una respuesta positiva. Ha dicho que se ha arrepentido y que cree en ese mensaje. Entonces, ¿cómo evaluarlo? Don Enrique decía que se espera ver cambios. Y eso es cierto. O sea, ¿se acuerdan de que en las Escrituras la palabra arrepentimiento, ¿se acuerdan cuál es la palabrita griega para la palabra arrepentimiento? Metanoia. ¿Qué significa cambio de mente? Pero a veces nosotros pensamos que ese cambio de mente solamente consiste en una persona cambiar su opinión acerca de Cristo.
o acerca del Evangelio. Antes yo no creía en Dios, no me interesaba el Evangelio, pero ya cambié de opinión. Ya lo estoy considerando. No es una idea tan loca. Creo que sí, que Cristo vino al mundo. Eso no es arrepentimiento. Eso es un cambio de opinión. Arrepentimiento, cuando nosotros decimos cambio de mente, recuerden que en aquel momento cuando se hablaba de mente, no solamente se hablaba de opinión, ¿qué tú crees? Intelectualmente, sino que había un cambio completo en mi intelecto, en mis emociones, en mi voluntad. Entonces, como decía bien a don Enrique, tiene que haber un cambio. Don Poli habló acerca de frutos visibles y a largo plazo. Sin embargo, cuando ustedes están evangelizando a alguien que en ese momento dice: mira, yo creo que creo. De verdad yo me arrepiento. ¿Qué uno hace? Y dice: bueno, pues vamos a darte un par de años a ver si es verdad. ¿Saben qué? Al final sí. Pero en ese momento particular yo tengo que ayudarlo a discernir si su arrepentimiento es genuino o no. ¿Ok? Así que la clase de hoy se trata de desarrollar una guía que nos ayude a evaluar con sensibilidad y fidelidad la profesión de fe de aquellos que han respondido al mensaje del Evangelio. Y esto incluye personas en las que nosotros le estamos predicando y ahí mismo reaccionaron, o personas que ya tienen años dentro de una iglesia y quizás no están claros de cuál es su condición, si es real o no. A veces cuando nosotros estamos en reuniones para bautismo, cuando las personas solicitan bautismo o membresía, tenemos una entrevista en la que tratamos de ver si entienden esos 4 elementos bien. Y hay ocasiones en las que les decimos: vamos a esperar un tiempo. A veces porque no vemos frutos visibles, o a veces porque no vemos con claridad si entendió el Evangelio. Entonces, esa persona tiene posiblemente años en la iglesia y aún así no entiende del todo. Entonces, esta guía no solamente sirve para el que usted acaba de evangelizar o el que usted evangelizó en la calle y respondió. Esto sirve para cualquiera que esté tratando de evaluar si realmente ha vivido un arrepentimiento y fe genuino. ¿Okay? Simplemente para definir, arrepentimiento es una gracia de Dios, es un regalo de Dios por el cual el pecador, al reconocer su pecado, se duele por él, lo abandona, se vuelve hacia Dios con fe y obediencia. Y ahí es donde ocurren todos esos cambios a lo que se refiere el cambio de mente. Yo cambié mi disposición hacia el pecado, abandono el pecado y me vuelvo hacia Dios. Un par de versículos bien conocidos que hablan acerca del arrepentimiento. Hechos 3:19. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Nos habla claramente de esa necesidad de arrepentimiento para recibir el perdón. Un texto clásico hablando acerca del arrepentimiento es 2 Corintios capítulo 7. Y este texto lo vamos a ver un par de veces a medida que pasamos la clase de hoy. Fíjense cómo Pablo habla de 2 tipos de tristeza. Dice: pero ahora me regocijo de que no fuisteis entristecidos, sino que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de nuestra parte. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pasar que la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense aquí cómo está hablando de 2 tipos de tristeza. Uno que es según el mundo, que lleva a muerte, y una que es según Dios, que conduce a la salvación. No cambió.
Ok, ahora sí. Y otro ejemplo clásico, una ilustración acerca de cómo se ve el arrepentimiento, lo vemos en la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Es una descripción preciosa de cómo luce el arrepentimiento. Recuerden que este hijo que pidió la herencia de su padre se fue a vivir perdidamente, y luego que se le acabó todo y que estaba en completa miseria, dice en el versículo 17, entonces volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión por él, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y ustedes saben el resto de la historia. Pero fíjense cómo esa parábola ilustra mucho de lo que es el arrepentimiento. Es un volver en sí. Él tenía ya posiblemente meses, años viviendo en esa miseria. Y eso no lo cambió, no cambió su parecer de inmediato. Fue en un momento que tuvo un alumbrón. Y dijo: yo estoy aquí de miserable. Y en la casa de mi padre los trabajadores están mejor que yo. Mi padre tiene abundancia. Yo no merezco ser recibido por él. Así que yo voy a pedir cacao, como decimos nosotros. A pedir simple misericordia para que me haga uno de sus trabajadores. Y luego nosotros sabemos cómo el padre lo recibió. Ahora bien, recuérdense que no estoy dando clase de teología sistemática. Hay muchísimo más que hablar acerca del arrepentimiento. ¿De acuerdo? Así que solamente estoy yendo por arribita. Eso posiblemente ustedes no logren leerlo. Pero si lo descargan de la clase que subimos en Church Center, le va a ayudar. Ahí hay 6 elementos importantes cuando nosotros consideramos el arrepentimiento. 6 elementos importantes del arrepentimiento genuino. El primero es convicción de pecado. ¿Qué significa eso? Que uno reconoce la gravedad de su pecado. Y ahí están los textos bíblicos. Segundo, aflicción y tristeza santa. Y cuando nos referimos a santa es que proviene de Dios, no es según el mundo, como veíamos en 2 Corintios 7. Siente dolor por el pecado, por haber ofendido a Dios, y no solo por las consecuencias. Cambio de actitud hacia el pecado, rechaza internamente el pecado y desea dejarlo. Se vuelve hacia Dios, se vuelve hacia el Señor con fe y deseo de obedecerle. Confianza en Cristo, depende solo de Cristo como la base de su perdón y justicia. Y finalmente, lo que decía Don Poli, frutos visibles. ¿Ok? Esos son 6 elementos. Ahora, una aclaración antes de comenzar a hacer nuestra guía. Fíjense, esto es solamente la teoría que ustedes se saben por haber tenido años en IBCJ. El trabajo todavía no ha comenzado en la clase, ¿ok? Antes de pasar a hacer ese trabajo que vamos a hacer todos juntos, nosotros tenemos que tener claro que poder diferenciar entre remordimiento o esa tristeza del mundo, o arrepentimiento, que es la tristeza que viene de parte de Dios. Algunos elementos, igual ahí aparecen un montón. Si ustedes le tiran foto o lo descargan de Church Center, le puede ayudar. Pero de forma rápida. Primero, su origen. Ustedes pueden tener un remordimiento como humanos, naturalmente. Los más impíos tienen a veces remordimiento. ¿Ok? Ahora, el arrepentimiento bíblico es una tristeza que viene de parte del Espíritu Santo. Motivación. Bueno, en uno es pena por las consecuencias, vergüenza. Me siento mal conmigo mismo. En el arrepentimiento bíblico es dolor por haber ofendido a Dios. ¿Recuerdan el Salmo 51:4 que dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, a pesar de que había matado a un hombre inocente y había adulterado? Pero es contra ti que yo he pecado. El enfoque. Bueno, en el remordimiento uno está centrado en uno mismo y en las consecuencias.
En el arrepentimiento uno está centrado en Dios y cómo eso afectó mi relación con Él. Fruto. El remordimiento trae desesperación, parálisis, culpa persistente. El fruto del arrepentimiento bíblico trae confesión, búsqueda de perdón, paz y cambio de vida. Recuerden esto, el remordimiento nos deja en la culpa. El arrepentimiento me lleva a paz. Resultado final, muerte espiritual, alejamiento de Dios. A veces cuando uno vive en remordimiento constante, lo que hace en lugar de acercarse a Dios es que precisamente quiere evitarlo, porque no soporta vivir con ese remordimiento. El arrepentimiento bíblico es salvación, restauración y fruto de obediencia. Ejemplo bíblico, ustedes conocen qué pasó con Judas. Remordimiento clarísimo, que incluso terminó quitándose la vida. El arrepentimiento de Pedro, que a pesar de haber negado a Jesús, volvió a Jesús. ¿Ok? Eso es solamente para que tengan la teoría clara y luego la repasen. Ahora, vamos a trabajar como clase. Vamos a hacer una guía para conversar acerca de la respuesta de esta persona que ustedes están evangelizando. Y la guía va a consistir en nosotros tomar un principio del elemento clave. Recuérdense que yo les mencioné 6 elementos claves. Vamos a ver en qué consiste ese elemento clave. Luego, la respuesta esperada y una respuesta preocupante. ¿Ok? Le voy a dar todavía más definiciones. Yo le voy a poner ahora en pantalla qué uno esperaría. Les recomiendo que le tiren fotos. ¿Ok? Porque luego ustedes van a llenar un cuadro que depende de esas definiciones. Entonces, en cuanto a la convicción de pecado, ¿qué principio nosotros deberíamos tener claro? ¿Qué nosotros deberíamos estar explorando? No le tiren foto todavía, esperen que yo termine de ese slide. Principio, explora si la persona reconoce realmente la gravedad de su pecado ante Dios. Eso es lo que tú debes tratar de discernir. Lo esperado, ¿cuál sería la respuesta apropiada? O un arrepentimiento genuino, admite su culpa personal sin excusas y comprende que ha ofendido a un Dios santo. Eso es lo esperado, eso es lo deseado de un arrepentimiento genuino. Una respuesta preocupante. O sea, ustedes están tratando de explorar si la persona realmente tiene convicción de pecado. Si les responde algo parecido a lo siguiente, es preocupante. Si la persona justifica su pecado, lo minimiza como todos lo hacen, yo no soy el peor, o lo ve como un error sin peso espiritual, no hay ninguno de nosotros que no cometa errores, todos tenemos debilidades. Si contesta de ese modo, o no ha entendido el evangelio o su profesión es falsa. ¿Ok? Así que tengan eso pendiente. Ya ahí terminé con convicción de pecado. Vamos con el otro principio, con el otro elemento. Tristeza por el pecado. ¿Qué ustedes deberían estar buscando? Bueno, el principio es discierne si la tristeza que muestra es hacia Dios o hacia las consecuencias por sus actos. ¿Ok? Fíjense esto a nosotros nos pasa cada vez que estamos disciplinando a nuestros hijos. En mi caso, como yo trabajo en una escuela, a veces pasa con los estudiantes. Uno agarra a un estudiante haciendo lo malo y entonces uno lo llama a cuentas y dice, mi hijo, descubrí que tú has estado haciendo esto. No, yo no hago eso. ¿De verdad que tú no has hecho eso? Porque no, yo no hago eso. Ok, mira las evidencias de que lo hiciste. Ay, sí, es verdad, yo hice eso. Ok, y entonces, ¿qué deberías? Perdón, de verdad, perdón, yo reconozco que hice eso. Fíjense cómo ya empezó mal, porque empezó mintiendo. Cuando ya no tiene alternativa, entonces, sí, es verdad, yo lo hice y perdónenme. Y cuando uno dice algo como, mira mi hijo, yo te perdono, yo te extiendo misericordia, pero tiene que haber una sanción. Sí, yo entiendo que haya una sanción.
Si la sanción que le tocó fue demasiado grande o se lo encuentra demasiado pesada, tiene demasiado efecto sobre él o su familia, entonces comienza a decir, no, esto no es justo. No hay misericordia. No hay gracia. ¿Dónde está el perdón? Entonces, cuando alguien responde así, usted se da cuenta que cuando él pidió perdón, lo que él estaba tratando de evitar eran las consecuencias de la disciplina. Su perdón no se lo evitó, así que ahora él se pone a la defensiva. Cuando una persona dice, ¿usted sabe qué? Yo me lo gané. Me va a doler, es demasiado pesado para mí, pero eso fue lo que me gané. Entonces ustedes pueden más o menos ver que esa persona realmente se está haciendo responsable de lo que hizo. Y si manifestó tristeza, ustedes pudieran decir, parece que su tristeza es según Dios, porque Él no está tratando de evitar las consecuencias. ¿Ok? Lo esperado, la persona se duele por haber ofendido a Dios, muestra tristeza que lleva a cambio. Preocupante, si su dolor está centrado únicamente en su sufrimiento personal, la vergüenza social o las consecuencias inmediatas. ¿Ok? Si es solamente se queda ahí, eso es indicio de remordimiento, no de arrepentimiento. ¿Ok? Pueden tirar foto y vamos a pasar al siguiente. Cambio de actitud hacia el pecado. Principio, evalúa, eso es tú ayudándolo a ver si hay deseo real de abandonar el pecado. No solo verbalizaciones o mucho hablar vacío. Comiencen a ver si realmente él está dispuesto a abandonar su pecado, si está dispuesto a confesar, si está dispuesto a hacer restitución. Lo esperado. El arrepentimiento genuino manifiesta un compromiso claro de cambiar, incluso si reconoce que la lucha continúa. O sea, puede ser que ustedes no están hablando con alguien que estén evangelizando, sino que fue evangelizado hace tiempo. Y uno puede decir, mira, yo sigo luchando, yo sigo cayendo, pero yo sigo luchando. Eso puede hablar de un arrepentimiento genuino. ¿Ok? Preocupante, la pasividad, la evasión, una actitud de esperar que Dios lo haga todo. Fíjense, nosotros necesitamos poder divino para cambiar. Pero algunas veces ustedes escuchan a alguien que dice, no, mire, es que yo necesito que Dios me cambie. Y eso suena muy piadoso. Pero usualmente es, yo no puedo hacer nada, no voy a hacer nada. Dios como que tiene que hacer un acto de magia que yo sea otro y cambie esto, es Él que lo va a hacer. Y vuelvo e insisto, sí necesitamos del poder de Dios, pero cuando ustedes ven una actitud pasiva como esa, de que es Dios que lo va a hacer, entonces es preocupante. Confianza en Cristo. Y aquí, en esta parte, voy a estar agrupando dos elementos. Nosotros hablamos el volverse a Dios y confiar en Cristo como dos cosas separadas en el modelo que le puse anteriormente. Pero para simplificarlo, lo vamos a dejar en confianza en Cristo. Asumiendo que todo aquel que está confiando en Cristo ya se volvió a Dios. ¿Ok? Es una asunción. ¿Qué uno espera? Pregunta dónde se basa su esperanza del perdón y reconciliación con Dios. Pregúntalo, averigua, trata de ver dónde Él está descansando. Lo esperado, la persona reconoce que Dios es la única esperanza. Cristo es su obra, su vida, muerte, resurrección, solamente por gracia. Preocupación, si confía en sus méritos, en haber mejorado o en haber hecho una oración o decisión, hay riesgo de que su fe no sea centrada en el Evangelio. Y déjenme hacer una aclaración aquí. Cuando yo me refiero a haber hecho una oración o decisión, es a lo siguiente. Yo espero, es cierto,
que todo verdadero arrepentimiento, en todo verdadero arrepentimiento va a haber cierto tipo de oración y cierto tipo de decisión. ¿Ok? Lo malo no fue haber orado o haber decidido. Lo malo o lo peligroso es que en nuestra cultura evangélica dominicana hay ciertas denominaciones o ciertas iglesias que hacen el énfasis en una oración o una decisión por el Señor que fue un evento único y luego de eso la persona está asegurada. Déjeme darle un ejemplo. Hace unos años atrás, entrevistando a un jovencito que iba a entrar al colegio, debía tener 14, 15 años, yo le pregunté, ok, ¿qué tú crees del Evangelio? ¿Tú crees que eres salvo? Sí, yo soy convertido. Cuéntame, ¿por qué? Y dije, no, porque cuando yo tenía 6 años, yo hice mi decisión por el Señor. Y dije, genial, está bien que tú a los 6 años hayas hecho tu decisión por el Señor, pero ¿qué decisión por el Señor tú hiciste ayer? Y él se queda, ¿ayer? ¿Cómo así? Y yo, sí. ¿Qué otras decisiones tú te has mantenido haciendo durante tu vida por esa decisión que hiciste a los 6 años? Yo no estoy juzgando tu decisión de los 6 años, pero después de ahí se supone que tú te mantuviste haciendo decisiones por Cristo, arrepintiéndote, cambiando y confiando en el Señor. ¿Qué tú has hecho a partir de los 6 años? Y hay que hacer otra cosa. Entonces, esa idea de una oración, una decisión, un acto particular fue el que te salvó, nosotros debemos de cuidarnos de eso en nuestro contexto dominicano. ¿Ok? Vuelvo, insisto, yo no estoy en contra de que hayan oraciones de fe, no estoy en contra de que alguien se le guíe en oración, no estoy en contra de que haya una decisión por el Señor. El problema es cuando ponen su confianza en ese evento particular y no en una nueva relación en Cristo. ¿Ok? Entonces, frutos visibles. Se observa que hay señales concretas de cambio y obediencia. Lo esperado. El arrepentimiento se manifiesta en pasos reales como pedir perdón, dejar pecado, buscar ayuda, reconciliar relaciones. Eso es lo esperado. Lo preocupante, ausencia de fruto o falta de intención de cambiar. Cuando no hay intención de cambio, entonces quizá no debamos estar confiados en ese arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, ahora fíjense lo que yo necesito que ustedes hagan. Ahora le toca trabajar a ustedes. En grupos de 3 o 5 personas, de 3 a 5 personas, ustedes van a construir una guía de conversación. ¿Ok? En la que nos ayude a discernir si hay arrepentimiento genuino. Tú vas a sugerir una pregunta clave. Ahora yo le voy a enseñar un modelo. Tú vas a sugerir, hablando con la persona, imagínate que tú estás hablando con alguien que quiere ayudar a discernir si su arrepentimiento fue genuino o no. ¿Qué pregunta tú le harías? Porque recuérdense que vamos a tratar de explorar. ¿Qué pregunta tú le harías? ¿Y qué respuesta sugiere una respuesta esperada, una buena señal? Que él te conteste el qué, tú dirías, bien, estamos más o menos claros. Y también sugiere una respuesta preocupante. ¿Qué respuesta él te pudiera decir que tú dirías, necesitamos seguir viendo qué él entiende sobre eso? ¿Ok? Déjeme darle un ejemplo. Así más o menos se va a ver nuestro cuadro. ¿Ok? Fíjense que ahí están las 5 áreas que yo le mencioné y está una pregunta sugerida que nosotros vamos a hacer para explorar, una respuesta esperada y una respuesta preocupante. Déjeme darle un ejemplo. En cuanto a convicción de pecado, ustedes pudieran preguntar, ¿cómo te sientes al pensar cómo has vivido? Eso es simplemente tratar de ver tu vida pasada. ¿Qué efecto tiene eso
¿Cómo tú te sientes con respecto a eso? ¿Cómo tú lo consideras? Respuesta esperada. Me duele haber desobedecido a Dios. Reconozco que he pecado. Y otras formas. ¿De acuerdo? Es solamente ustedes lo que están tratando de ver es cuál es su convicción de pecado. Respuesta preocupante. Bueno, yo sé que todos fallamos. Todos tenemos debilidades. Realmente yo no soy tan malo. Mire, yo desde chiquito soy temeroso de Dios. Tratemos de seguir pensando a ver su convicción de pecado. ¿Okay? Eso es solamente en cuanto a convicción de pecado. Ahora yo quiero que ustedes en grupos de 3 a 5 personas consideren los siguientes elementos claves del arrepentimiento. ¿Ok? Vuelvo y se lo pongo ahí. Convicción de pecado, ya yo le di un chivo, lo pueden usar. Trabajen acerca de la tristeza, el cambio de actitud, la fe y confianza en Cristo y frutos visibles. ¿Qué pregunta ustedes harían? ¿Qué respuesta esperan? ¿Qué respuesta sería preocupante? Tenemos 10 minutos para eso. Denle. 10 minutos. No van a terminar, pero avancen. Les recomiendo que usen lo que yo les fui mostrando anteriormente acerca del principio, respuesta esperada, respuesta preocupante. Eso les va a ayudar a formular una mejor pregunta. Ok, cuéntenme uno de ustedes que me ayude completando tristeza por el pecado. Tristeza por el pecado. ¿Qué pregunta uno pudiera hacer para explorar, tratar de descubrir si esta persona ha experimentado tristeza por su pecado o solamente remordimiento? Johnny. Perdón, lo vi el primero. Gracias, buen día. En el grupo de aquí hicimos la pregunta, ¿cómo tú te sientes cuando pecas ahora? ¿Cómo tú te sientes cuando pecas? Bien, ¿ok? ¿Y qué respuesta esperada, deseada tú quisieras tener? Espera que la persona exprese que hay dolor por el pecado que ha cometido. Sí. ¿Cómo tú vas a diferenciar? Está bien la pregunta, pero ¿cómo tú vas a diferenciar si ese dolor por ese acto que él hizo es realmente conforme a Dios o es solamente un remordimiento? Cuando entiende que haya pecado contra Dios, como vimos en el Salmo 51:4, que David dijo, yo he pecado contra Dios, pero había matado a un hombre y había tenido relaciones con una mujer que no era su. Ok, bien. ¿Y qué respuesta preocupante? Si él te dijera que, tú dirías, necesito seguir buscando. Nos preocuparía, nosotros vimos en el grupo aquí, que la persona diga, bueno, yo no lo veo tan mal todavía eso. Como uno está empezando, no lo veo tan mal que lo haya hecho. No lo veo tan mal o no me siento tan mal. Exacto. Algo así. Ok, otra persona con respecto a cambio de actitud. Ahora yo le voy a enseñar el mío y otras sugerencias, pero recuerden que lo importante es que ustedes lo entiendan y que lo puedan usar con discernimiento. No hay una única pregunta, no hay única respuesta esperada, ni una única respuesta preocupante. En eso el Señor nos tiene que dar discernimiento para saber qué decir, cómo ir, qué responder. Laura. En cambio de actitud, ¿verdad? Ajá, cambio de actitud hacia el pecado. La pregunta que pensamos fue ¿qué acción te arrepientes de haber tomado? Y lo que uno esperaría, o sea, la respuesta esperada es sé que batallo con esto y me gustaría mejorar. Una pregunta la respuesta que nos preocuparía es, bueno, uno siempre lucha con algo. Ok, eso está bien. Ahora no, uno siempre va a tener una lucha con algo. Eso sería muy preocupante. Sí. Ok, hermana. Uno le podría decir a una persona, o sea, tú sabes que has pecado
Y te puede decir, sí, yo he pecado mucho. Digo, pero tú sabes que tú has pecado contra Dios. Y te puede contestar, sí, pero Dios es amor, como dicen en la calle. Dios es amor, es perdonador. Entonces uno ahí le explica quién es Dios. Que deja de ser Dios, deja de ser quien es cuando no es justo. Okay. Entonces tiene que castigar como los padres castigan a sus hijos, no porque lo quieren. Entonces, definitivamente. uno Si le alguien le dijera, le contestara eso, si alguien le contestara eso, bueno, sí, todos sabemos que hemos pecado y yo sé que no está bien, pero Dios es amor. Eso es verdad, no. Eso es verdad. Y Dios perdona, es verdad. Pero, ¿qué indicación le estuviera enviando a usted? ¿A qué área él no entiende bien conforme a las Escrituras? Convicción de pecado, tristeza por el pecado, cambio de actitud. ¿Cuál de esas áreas él estaría manifestando que no está entendiendo bíblicamente? Usted fue que hizo la pregunta, tiene que... Él no está entendiendo quién es Dios, cuál es su carácter, y que uno de los caracteres del Señor es eso, ser justo. Okay. Entonces uno le explica por eso quién es ese Dios que él dice conocer. Perfecto. Entonces posiblemente su debilidad esté en su convicción de pecado. Sí. Él no está entendiendo lo que significa el pecado, por lo tanto no tiene tristeza hacia el pecado. Fíjense, todas estas cosas están conectadas, no están desconectadas. Uno esperaría que todo empiece con la convicción de pecado, eso genere emociones, tristeza, eso genere cambio de actitud hacia eso. ¿Okay? Todos esos elementos están conectados. Ok, fe y confianza. ¿Cómo uno puede explorar, ver si él tiene claro cuál es su fe y su confianza? Pregunta, ¿qué pregunta le haría? Allá atrás, Juanma. La pregunta que le haríamos es, en momentos de aflicción, ¿a qué te aferras? Entonces, la respuesta esperada, enfocada en Dios, me aferro a Dios, mi esperanza está en Él tiene control de mi vida, Él tiene un plan para nosotros. La respuesta preocupante sería, no, yo entiendo que yo puedo resolver esta situación, o el universo está a mi favor, o... que pase lo que pase, cada día trae su propio afán. Sí, yo estaría de acuerdo con esas preguntas y con esas respuestas, tanto la esperada como la preocupante. Lo único, Juan Marco, que yo le diría es que en este momento no se vayan hacia el sufrimiento. En este momento lo que ustedes están tratando de entender es si él entiende el arrepentimiento. ¿De acuerdo? Porque en nuestra cultura, hablar del sufrimiento es fácil que cualquiera diga, no, yo confío en Dios, que Él me ayude. Pero eso no significa necesariamente que Él entendió de ese Dios y de la obra de Cristo para su salvación. ¿Ok? Es solamente eso, porque lo que estamos tratando de buscar es evidencia de arrepentimiento. No sé si me di a entender. ¿Me entendiste, Juanma? ¿O tiene alguna pregunta sobre eso? Ok. Frutos visibles. Frutos visibles. ¿Qué pregunta ustedes pudieran hacer para tratar de indagar si hay frutos visibles en esa persona? Obviamente, esta pregunta ustedes no se la van a hacer al que ustedes acaban de evangelizar, está conociendo el evangelio y ahí es donde está haciendo profesión de fe. Ustedes no van a preguntarle, ¿y qué cambió tu hábito en tu vida? Ninguno, o sea, estoy empezando. Pero a alguien con el tiempo, ya en el tiempo, que haya profesado fe, ¿qué pregunta uno le podría hacer? ¿Se acuerdan del jovencito que yo les decía que hizo su decisión por el Señor cuando tenía 6 años? Y yo le pregunté, ¿qué decisión hiciste por el Señor ayer? Con eso yo estoy asumiendo que tienen que haber todos los días cosas que hacer por el Señor, una actitud hacia el Señor todos los días, no solamente un evento. ¿Qué pregunta ustedes harían?
¿Son tímidos o ya respondieron los? Hermano Alexis. Espérese, dejen que lo oigan. Yo le preguntaría, descríbeme tu relación con el Señor a lo largo de tu vida. O sea, ¿qué muestra de que tú tienes intimidad con el Señor? Descríbeme un día tuyo. Ok. Con eso, ¿usted qué respuesta espera? Testimonio de que, mira, estuve meditando en la palabra de Dios y me afectó esta parte, me motivó a hacer tal cosa, tal cambio. O sea, se ve que está leyendo la Biblia y está orando. Ok. Está leyendo, está orando. Uh-huh. ¿Y una respuesta preocupante? Sería, no veo, yo soy como los demás, no veo necesidad de que haya evidencias porque yo me comporto como los demás. Ok, yo soy una persona muy moral. Desde chiquita yo no tengo muchas cosas, yo soy muy decente. Exacto. Eso sería preocupante. Por asuntos de tiempo, déjenme enseñarle el cuadro. Ustedes posiblemente no lo logren ver ahí, pero le pueden tirar foto y luego verlo. Es una forma muy simple. Esas no son las respuestas correctas, son solamente algunas respuestas. Lo que ustedes estuvieron diciendo también está bien. ¿Ok? Ahora, si ustedes van a Church Center y descargan la clase, yo les voy a sugerir otras preguntas. ¿Ok? Recuérdense que mientras más preguntas ustedes tengan, mientras más formas tengan de abordar una situación, más rica va a ser su conversación. ¿Ok? Ahí expone más preguntas acerca de la convicción de pecado, tristeza por el pecado, etcétera, 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 etcétera. Búsquenla en Church Center. Precaución. ¿Ok? Cuando nosotros estamos haciendo este ejercicio, primero, esto es una guía para ayudarnos a nosotros, para entrenarnos. Esto no es una lista de cotejo que uno coge y dice, ok, vamos a ver tu convicción de pecado. Check. Vamos a ver ahora tristeza por el... Así no fluyen las conversaciones. ¿De acuerdo? Entonces esto es una guía que el Señor le dará discernimiento para saber por dónde empezar y por dónde irse. No lo vean como una lista de cotejo, como un checklist. Pero mientras estemos haciendo esto, mis hermanos, debemos de tener la siguiente precaución. Cuidados. Nuestra tarea no es declarar si alguien es salvo o no. Ese no es nuestro trabajo. Sino guiar a la persona a examinarse a la luz de las Escrituras. Nosotros no somos los que tenemos la llave del reino. No es a mí que me tienen que convencer para que él sea salvo o no. ¿Ok? Entonces debemos de tener en cuenta eso. Yo no estoy tratando de probarte si tú eres salvo o no. Yo estoy tratando de usar las Escrituras para que tú puedas tener una autoevaluación apropiada de ti. Eso es lo primero. Lo segundo, busca evidencias. Evidencias de convicción, cambio, confianza, no solo expresiones emocionales. Nosotros pudiéramos ver a una persona sumamente entristecida, llorando, diciendo que sí, que quiere entregar su vida al Señor, que yo necesito de Dios, es lo que yo andaba buscando. Y usted emocionado diciendo, ya, otro salvo para el Señor. Y las emociones son complejas. No es que no se alegren en ver a alguien así. Cuando ustedes vean a alguien así cargado, definitivamente deben de tener eso en cuenta, aun como van a continuar guiando la conversación. Pero uno es salvo por la convicción, el cambio y la confianza en Cristo, no por sus emociones. Lo mismo pasa si ustedes no ven emociones. Hay algunos que llegaron con el switch de las emociones desconectado o bajito. Te dice, pero ¿cómo tú te sientes? No, mal, terrible con el pecado. Pero así, y usted espera como una lagrimita y no llora. No dice que se siente triste y terrible, me siento miserable. No, él no dice nada de eso. Entonces usted dice, no puede ser.
Recuérdense que no todos tienen el mismo aparato emocional. ¿De acuerdo? Entonces lo que ustedes van a buscar es convicción, cambio y confianza en Cristo. Más nada. Las emociones son un factor, pero no son el determinante. Ok, en lugar de confirmar apresuradamente, acompaña al nuevo creyente, el que aparentemente es nuevo creyente, en la etapa del discipulado. Para nosotros es muy fácil poder decir, bueno, mira, tú lo tienes claro, tú entendiste tu necesidad, tú entendiste que solamente en Cristo hay salvación. Nítido, tú eres salvo. Ahora tú eres mi hermano. No hay problema en que usted le diga eso. Pero en lugar de ser muy pronto en decir, ya, terminó mi trabajo contigo, más bien digan, mira, por lo que yo veo de lo que tú me has dicho, tú entiendes el Evangelio, tú has recibido el Evangelio y eso da evidencia de que tú has sido salvo y recibido por Cristo. Ahora, la salvación no es solamente un evento, es un caminar con Cristo. Tú vas a irte transformando, tú vas a seguir con el Señor y yo quiero acompañarte. Hay casos en los que ustedes van a tener esa oportunidad porque es un conocido, es un familiar, es un compañero de trabajo. Y hay otras ocasiones en las que no van a volver a ver a esa persona. Y ustedes van a tener que dirigirlos hacia una iglesia, hacia un cuerpo de creyentes donde él pueda crecer, donde lo puedan discipular. Así que tengamos cuidado con eso. El trabajo no termina cuando confiesan a Cristo. Espérese, déme un chance para que él... Okay. El discernimiento espiritual sobre las Escrituras sería una evidencia importante, ¿verdad? De si ha creído en el Señor. Sí y no. Considerando lo siguiente, vamos a ponerlo así. Debemos discernir la dirección hacia dónde se está apuntando la persona, no su estado de perfección. No es lo mismo estar hablando con uno de nuestros jóvenes que tienen la vida entera oyendo el Evangelio, que tienen la doctrina súper clara. Ustedes van a oír cosas súper claras. Así. De hecho, parte de lo difícil a veces pudiendo evaluar a nuestros muchachos es que tienen todas las respuestas apropiadas. ¿Qué tú sientes? Dolor, porque contra él solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos. ¿Y qué tú debes responder? Debe de haber un cambio genuino en mi vida. Ellos se saben la respuesta, entonces tú dices, check, check, check. Pero hay personas que no han oído el Evangelio, que no tienen teología clara, que no entienden muchas cosas. Entonces, ahí es donde uno tiene que tratar de pensar qué es lo básico que esa persona debe entender. Debe entender que ha pecado contra Dios, que merece el juicio de parte de Dios y que Cristo fue su provisión. Pero ¿qué tanta cristología él tiene que saber para que Cristo fue Dios, hecho hombre y que murió a su lugar? ¿Hay más que aprender de Cristo? Claro que sí. Pero es necesario para ser salvo. No necesitamos un curso en teología para ser salvo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, mis hermanos, debemos ser cautos, aún en lo siguiente. Cuando estemos dialogando con alguien, a veces nosotros mismos no entendemos nuestras emociones. A veces uno tiene una confusión emocional y tú le preguntas, ¿pero a ti te duele que tú pecaste contra Dios o a ti te duele que tú pecaste contra tu esposa? Las dos. ¿Pero cuál te duele más? ¿Qué sé yo? O sea, no es tan fácil ni siquiera para nosotros discernir nuestras emociones. Es todavía más difícil poder expresarlo porque nosotros podemos decir, ok, distinguí esto, pero ¿cómo lo expreso?
todavía más difícil ponerle terminología teológica. Entonces fíjense que ustedes van a estar respondiendo a lo que Él es capaz de decirle. Entonces, en ese sentido debemos ser cautos, debemos ser pacientes, debemos hacer varias preguntas para tratar de validar la respuesta que oímos. Porque recuérdense, emocionalmente nuestras convicciones, nuestro intelecto está embollado. Y no todas las personas tienen la capacidad aún de expresarlo. Entonces puede ser que ustedes estén llegando a un juicio de que alguien no ha entendido el Evangelio y no es salvo, porque resulta que él no es capaz de expresarse bien. Entonces en eso debemos de tener cuidado y discernimiento. Ok, hermanos, con esto hemos llegado a nuestra clase, terminamos nuestra clase número 11. La clase que viene es de la 12, es la última clase de evangelismo. Luego viene otra que va a ser una sesión general de todos, no va a ser de evangelismo. Que yo quisiera que ustedes me ayudaran para la próxima clase, que es la última, llenen ese QR. Eso es básicamente qué preguntas o qué clarificaciones ustedes tienen de todo lo que hemos visto en la clase o no hemos visto en la clase, y ustedes quisieran tener una respuesta la semana que viene. ¿Ok? Entonces, me ayudaría muchísimo si ustedes completan ahí qué cosa tienen como pregunta, creen que es importante como clarificación para la clase, aún usted lo tenga claro, pero piensa que yo no lo hice tan claro o pude haber llamado a confusión. Entonces ponga ahí, yo creo que usted tiene que clarificar mejor tal cosa que dijo, porque eso como que se entendió mal. Aún eso me ayudaría para la próxima clase. Esto va a estar en Church Center esta tarde, si Dios quiere. Lo puede descargar, seguir viendo su guía y pueden llenar las preguntas aún luego, hasta el miércoles, si Dios quiere.